Bienvenidos a otro capítulo de FinTech Bar. En este capítulo vamos a hablar de un tema muy especial y por eso tenemos a un invitado muy especial. Fernando Gutiérrez, considerado el periodista más FinTech de México. Es un placer y un honor para nosotros tenerte aquí, Fernando. Muchas gracias, Rob. Te agradezco el espacio y bueno, pues también del tema que vamos a platicar. Mira, antes de entrar en materia, hablemos un poquito de ti. ¿Cómo llegaste al mundo de las fintechs y cómo decidiste especializarte en este tema o en este mundo tan particular? Bueno, yo tengo cerca de 12, 13 años ya en El Economista, viéndolo por una línea del tiempo política, pues fue el primer año de Enrique Peña Nieto en el gobierno de México y estaban pasando muchas cosas, ¿no? Obviamente había una crítica de un proceso electoral complejo, el país estaba viviendo, ahí estábamos saliendo de la crisis del 2008, todavía había algunas señales, México pues tenía, la violencia seguía como acentuándose todavía más en las partes del país y en el tema financiero realmente las instituciones como tal siempre tenían el discurso de yo invierto en tecnología, pero en ese momento todavía no era tan palpable el tema tecnológico al usuario como lo es hoy, ¿no? Realmente en estos 12 años ha habido un avance impresionante en cuestión de tecnología y es ahí cuando yo entro a cubrir la plaza de la fuente de intermediarios no bancarios, que ahí estamos hablando de un mundo de muchas aristas, SOFOMES, cooperativas, SOFIPOS, uniones de crédito, casas de bolsa, transmisores de dinero, claro. Toda esta cuestión cuando toda la luz o los reflectores se quedan en los bancos. Entonces al yo entrar en esto, pues en algún momento llega, oye, está viendo esta empresa que está dando créditos por medio de tus likes en redes sociales, ¿no? Y empiezan como a generar esta disrupción, este ruido. Y a partir de ahí hay un torbellino de innovación impresionante y obviamente todo esto se ha trasladado al usuario y es difícil para gente millennial percibir los servicios financieros sin un celular, ¿no? Claro. Y obviamente eliminando visitar sucursales y esta cuestión. Entonces, todo esto me ha llevado a interesarme en cuestiones de mercado, participantes, marco regulatorio, que me parece es básico en esto, innovaciones que se ven en otros lados del mundo, qué servicios se están dando en otros países, que la está rompiendo, quiénes están llegando al país con inversión fintech. Y bueno, pues eso es algo que no me aburre, ¿no? Como tal. Claro, la verdad es que todos los días estamos escuchando noticias nuevas de empresas nuevas, de inversiones nuevas, de que si las IFPES, que si las SOPIPOS, que si los bancos, que toda esta cuestión. Es un Entonces, mundo cambiante, sí, claro. Constantemente. Sí. Hoy queremos abordar un tema un poquito crítico. La verdad es que aquí en FinTech Bar pues siempre nos gusta hablar un poco de lo positivo, de lo padre del mundo FinTech para que los diferentes participantes se vayan enterando de lo más nuevo, pero creo que también es importante que abordemos los temas delicados, ¿no? En este caso vamos a hablar de un tema que nos llama a la reflexión y al aprendizaje, que es lo que está pasando con Kame. Y te quiero preguntar así, sin pelos en la lengua, que nos digas qué es exactamente lo que está pasando en Kame. Ok, un poquito de contexto. Kame es una institución financiera regulada como Sociedad Financiera Popular, la SOFIPO. Las SOFIPOS existen en México en el marco regulatorio desde el 2009. Nace su ley de ahorro y crédito popular, que es como tal, pero había instituciones que ya venían funcionando como en un mercado muy puntual y en zonas populares, zonas rurales y esta cuestión. Kame tiene una historia desde 1985, cuando sucede el temblor aquí en la Ciudad de México. Nace como una iniciativa de ciertos grupos empresariales para poder apoyar a las personas que se quedaron sin empleo. Ese es como el inicio de Kame. Posteriormente ven que el grupo como tal empieza a crecer, a tener buena inercia, y es cuando empiezan a proveer servicios financieros, comienza ahí una línea del tiempo interesante. Llega esta discusión de la ley de ahorro y crédito popular, que es como el nacimiento de las SOFIPOS, y a partir de ahí Kame puede captar ahorro, ¿no? Antes de este
punto del 2009, CAME nada más se otorgaba créditos productivos. Eso es importante. Del 2009 para acá, ya CAME se había posicionado como una SOFIPO importante. En el 2019 anuncia la compra de un competidor anuncia que CAME es adquirida por un competidor muy importante, que es Te Creemos, ¿no? Y en el 2022 ambas marcas, Te Creemos y CAME, se fusionan. Y a partir del 2022, ya con una inercia donde hay muchos jugadores que estaban comiéndose el mercado rápidamente, especialmente en el tema de la captación, los números no se estabilizaron de CAME, ¿no? No sé si hay todavía hay una, pues las dudas, las interrogantes, cuestiones que el regulador sabe, pero obviamente no lo ha enterado al público. Y llega una situación que desde enero de este año comienza a tambalearse operativamente. Ahí empiezan despidos importantes dentro de la SOFIPO. Y también fue hasta marzo, abril, que comienzan a restringir operaciones. CAME es una entidad muy grande, 1.300.000 clientes como tal. Todavía no sabemos de esos 1.300.000 clientes cuántos son ahorradores y cuántos son acreditados puros. Eso me parece que lo va a tener que definir o lo tiene en el radar la bancaria. Pero es una SOFIPO muy grande y también con presencia, tenía 52 sucursales todavía antes de todo este problema, y al restringir operaciones y cerrar sucursales, pues obviamente sus ahorradores que habían confiado en esta entidad y que se sintieran atraídos porque CAME entró a una guerra de tasas importante, ofrecía rendimientos a la inversión cerca del 15, 16, incluso hablaban del 17%. Estuvo también metido entonces en esta famosa guerra de tasas. En esa guerra de tasas, porque hay que verlo, en el 2022 cuando completa la fusión con Te Creemos, ya empezaban como ahí Nu me parece que ya estaba, como había anunciado el tema de adquirir una SOFIPO. Nu cuando completa esa transición, que fue un año después del anuncio de la compra de la SOFIPO, pues crece como espuma en cuestión de clientes, captación y crédito. O sea, se va al primer lugar. Se fue al primer lugar cuando la SOFIPO tradicional, que es Libertad Servicios Financieros, tradicional número 1, se mantuvo con 3 millones de clientes. O sea, de un abrir cerrar de ojos, Nu llegó a los 9 millones de clientes como tal, ¿no? O sea, importante. Y por ahí Finsus como... Sí, y después vinieron todas estas en filas. Finsus, Story, Clar, Credit Club, que también me parece Y entonces CAME se quiere meter a esa guerra de tasas, pero con su inestabilidad todavía financiera, pues llegó un momento en que la operatividad se cierra, la liquidez obviamente ya no tiene para cumplir como tal compromisos de pago, y también pues el crédito no le fue muy bien, tenía un índice de morosidad justo como del 25%, que es altísimo, ¿no? Entonces pues cierra y la gente dice, bueno, pues yo quiero mi dinero. ¿Y de dónde? Porque prácticamente las sucursales cerraron, se migraron de operación de sus oficinas centrales que estuvieron por muchos años ahí en la Colonia del Valle, por mi casa, se desaparecieron. Y pues ¿a dónde? Simplemente dejaron un anuncio en la puerta con un correo y si tienes alguna duda nosotros te buscamos, ¿no? Ok, que todo indicaría que van hacia un proceso de revocación por parte de la CNBV después de todo esto que estás viendo. No sé si, y eso sí, para informar un poquito al público, si nos puedas platicar un poquito cuándo suceden estos casos de las revocaciones, qué es lo que tienes que cumplir para que ya la CNBV diga, a ver, tú, hasta aquí. Sí, bueno, son procesos que llevan algo de tiempo, pero por lo regular cuando se revoca una SOFIPO o en las últimas revocaciones de SOFIPOs que ha habido recientemente, ha sido por no cumplir el nivel de capitalización. Este indicador que es el que debes de cumplir para afrontar riesgos inesperados. Entonces, en algún momento las SOFIPOs que ya fueron revocadas fue porque este nivel de capitalización se les fue negativamente. Claro. Por ley las SOFIPOs tienen que cumplir un ICAP arriba del 130%, y cuando empiezan como a hacerle una observación a estas SOFIPOs que ya tronaron y todavía sin meterme al caso de CAME,
pues empiezan como con ICAPs negativos, ¿no? Y es cuando las truenan. ¿Y qué pasa? Se tiene que llevar el asunto a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se tiene que aprobar que sí será revocada, y una vez que se aprueba se emite el oficio de revocación de operaciones en el Diario Oficial de la Federación, y a partir de ahí empieza un proceso entre liquidación y de pago del seguro de depósito a los ahorradores, que como sabemos en Sofipos cubre hasta 25,000 UDIs, que hoy en día son como 211,000 pesos. Y bueno, si una persona tiene más dinero de esa cifra en la Sofipo, pues se tiene que esperar a la liquidación, que puede ser por dos partes. La vía ordinaria, es decir, pues se nombra un liquidador, y el liquidador pues empieza a rematar los bienes de la Sofipo, y lo que alcance a cobrar, pues primero son empleados, impuestos, empleados, y ya después vienen todos los acreedores. Primero los impuestos, ¿no? Sí, primero los impuestos y luego los empleados, o salarios y toda esta cuestión, y ya después todos los acreedores comunes. El otro proceso de liquidación, o la otra forma, es el concurso mercantil. Aquí un juez es el que está tomando como las riendas del proceso de liquidación, nombra como tal un síndico que tiene que encargarse de la liquidación, y este tiene que encargarse pues de la recuperación de cartera, de la remate de bienes inmuebles y todo, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, FICREA es el caso más emblemático de una quiebra de una Sofipo. Fue en el 2014, 6,500, 6,800 ahorradores perdieron ahí cerca de 5,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando que si quieres ahorita me meto a los números como tal de CAME, pero que el impacto fue menor en número de ahorradores, pero en número de monto de la quiebra o del fraude como tal, es mayor a lo que todavía puede ser CAME. Entonces ahí hay que como que manejar un poco los números como tal, pero sí, eso es lo que procede. FICREA todavía no termina el concurso mercantil como tal, pero prácticamente de una deuda reconocida cercana a los 6,000 millones de pesos en FICREA, solamente se ha recuperado el 20% en el concurso mercantil, más aparte a los ahorradores ya les pagaron el seguro de depósito, ¿no? Eso es lo que como a grandes rasgos sucede cuando quiebra una Sofipo. Que podríamos esperar que sea algo similar a lo que pase con CAME. Esperemos que no, que se pueda recuperar más, ¿no? Digo, que los ahorradores al final puedan recuperar más de lo que estuvieron ahorrando con CAME, pero qué bueno que nos platicas de, a ver, así se dio ya una vez, no significa que se vaya a dar igualito, pero es más o menos lo que podemos esperar. Es como el camino, todavía faltan algunos puntos, ahora sí que en este punto del tema o del asunto, hablando con algunos reguladores, exreguladores de estos temas, pues sí ven muy complicado que el tema de CAME salga a flote. Sobre todo como ya hay unas noticias negativas, pues también esto impacta mucho en el tema reputacional y en el tema, por ejemplo, de cobro de cartera, ¿no? Claro. Si tú eres acreditado y ves que, no, pues ya cerró CAME, pues dices, yo ya me olvido, aunque sí te vuelven a buscar ya en el concurso mercantil porque tienes que pagar las obligaciones como tal. Ajá, ¿no? Sí. Es algo ahí con muchas aristas, pero sí es más o menos así el tema. Sí, está bastante interesante, sobre todo como lo que dicen los que pidieron algún préstamo alguna vez, un crédito. Sí. La postura que pueden llegar a tomar, que al final va a aumentar la posibilidad de que termine de quebrar. Sí, exactamente. Sí. Okay. ¿Consideras que existe alguna otra Sofipo que pudiera llegar a... Igual y sin mencionar nombres, pero con la información que tú tienes, ¿crees que hay otras Sofipos que estén en una situación similar? Bueno, actualmente tenemos a 36 Sofipos en operación. Muchas de ellas ya convirtieron su modelo de negocio totalmente porque fueron adquiridas como tal. Está el caso de Clark, que compró una Sofipo. Está el caso de Story, que compró una Sofipo. Está el caso de Finsus, que no fue adquirido, que fue como evolucionando y llegó hasta la parte digital. Está el tema de Credit Club como tal. Entonces, de esas 36 Sofipos, podemos decir que una tercera parte está ya en el tema digital. Para estar en el tema digital debes de tener muchos millones de pesos atrás, con una inversión muy fuerte en tecnología que respalde todo este modelo que quieres impulsar y ponerte a competir.
Y eso quiere decir que también tienes un respaldo de fondos de inversión, o sea, tienes un colchón que realmente respalde tu operatividad, y en caso de que flaquees por algún lado, pues ahí hay dinero del fondo, ¿no? Pero hay otra parte que no la tiene, que todavía manejan un modelo muy tradicional y, por ejemplo, y explicando un poco el tema de que es un modelo muy tradicional. Yo en algunos visitas de campo que hice para documentar casos de inclusión financiera y esta cuestión en cooperativas, también hay otra figura ahí llamada las Sofincos, para hacer toda esta cuestión en ese mercado tipo el Istmo de Tehuantepec, la zona, la montaña de Guerrero, o sea, regiones que sí están alejadas y donde realmente no hay servicios financieros tan accesibles como puede ser una sucursal o incluso un corresponsal bancario, que como todos sabemos aquí es el gran corresponsal es OXXO. Allá no hay nada de eso, o sea, la realidad es que en esas zonas rurales como tal no hay un acceso a servicios financieros tan fácil. ¿Y quiénes ya están ahí? Pues las microfinancieras, y ahí hablo de distintas figuras más allá de las SOFIPOS, pero ahí podemos encontrar promotores de Compartamos Banco, de Banco Azteca, podemos encontrar muchas casas de empeño, o sea, y en esos nichos donde están excluidos tradicionalmente del sistema financiero como tal, esa atención se vuelve también un mercado muy voraz. O sea, si los promotores tienen una cartera de 100 acreditados con tal microfinanciera, pues, y le llega otra microfinanciera y yo te compro la cartera, se los llevan. Es una cuestión de mercado como tal. Y eso prácticamente muchas SOFIPOS, todavía que no están inmersas en el modelo digital, están atendiendo esos mercados. Entonces, no es que ahí vaya a haber como los grandes riesgos, pero sí pueden estar sujetas a riesgos más terrenales, ¿no? Porque hoy en día un modelo digital te puede generar riesgos, pero los puedes tener acotados. Pero un modelo, en temas de ciberseguridad, claro, y esta cuestión, pero las que todavía son como muy sujetas a un modelo presencial, pueden estar sujetas a temas de violencia. Pueden estar sujetas a temas, incluso si están metidas en el campo, a temporalidades del campo. Pueden estar sujetas a temas de mercado, que un promotor se lleve de una cartera de 100 acreditados de cierto municipio, se lo lleve a otra microfinanciera. Entonces, ahí los riesgos todavía son mayor, e incluso yo sabía ahí el caso de algunas SOFIPOS que han sufrido el tema de violencia, donde tienen que cerrar sucursales. Entonces, claro, hoy en día vemos que todas estas SOFIPOS están en un cumplimiento, todas las 36 SOFIPOS, a excepción de CAME, tienen un cumplimiento relativamente bueno. Están informando a la Comisión Nacional Bancaria, están siendo monitoreadas de alguna forma de manera ordinaria, pero en cualquier momento los riesgos aparecen. Entonces aquí la recomendación es: estudien muy bien a su SOFIPO, con quienes les están ofreciendo. Hay mucha información sobre cómo monitorear el nivel de capitalización, que es el nivel básico para saber la solvencia. Prácticamente la supervisión, las federaciones aquí de las SOFIPOS, ahorita sí que abundamos un poco qué son las federaciones, son las que tienen el indicador mes a mes de cómo va la solvencia de las SOFIPOS. Justo eso te quería preguntar, me iba a salir un poquito del script que teníamos pensado, de preguntarte cómo puede llegar una SOFIPO a esta situación, si se supone que pues, tú tienes que cumplir con el nivel de capitalización. Entonces, llega una situación de falsear información o de falta de supervisión. ¿Por qué lado va? Bueno, hay me gusta dar mucho contexto, porque para mí un lema muy importante dentro de la labor es que el contexto es todo o es casi todo dentro de la información. Las SOFIPOS están sujetas a un esquema de supervisión distinto a los jugadores bancarios. ¿Cómo es este sistema que supervisa a las SOFIPOS? Pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se apoya en federaciones que son las que realmente tienen el primer contacto de supervisión con las financieras populares. Esto ya había sido señalado en su momento por el regulador que estuvo en el caso FICREA, de que esto podría significar un conflicto de interés,
porque las mismas federaciones son formadas por el mismo grupo de SOFIPOS que supervisan. Entonces, si yo te nombro a ti supervisor de la federación, pues supervísame a mí, y entonces, pero yo te nombré a ti, entonces ahí deberían cruzar las federaciones con las diferentes, algo así. Sí, ¿no? Algo así, entonces ahí es, obviamente sí se puede entrar al conflicto de interés, aunque ellos dicen que son personas, entes independientes, a pesar de todo esto. Bueno, a partir de FICREA y de la experiencia de FICREA, donde el regulador señaló esto, la ley no se ha modificado de manera sustantiva. Okay. No aprendimos del tema FICREA, a pesar de las grandes enseñanzas que nos dejó y que fueron muy dolorosas, o sea, casos terribles de personas que perdieron todo con el tema FICREA. Y entonces, ¿qué aprendimos con el tema? Pues prácticamente podemos decir que regulatoriamente nada, porque no se movió prácticamente ni una coma de la ley. Simplemente, como FICREA sí se comprobó que fue un desfalco de su dueño. Es lo que te iba a decir, creo que en el caso de FICREA hubo más un tema de fraude que lo que está pasando con CAME, ¿no? Y ahorita esa es una parte que me interesa y donde voy a abundar un poquito más. En FICREA los reguladores, con toda la expertise, porque eran reguladores muy capacitados, técnicos al 100%, identificaron un patrón que no estaba bien en FICREA, un indicador que no estaba bien, que constantemente les reportaban y ellos decían, no, esto no es normal, ¿no? No es normal conforme a los parámetros que tenemos, no es normal. Entonces fue cuando la detectan y empiezan a investigarla, a analizarla, a checar estados financieros, y es cuando ven que hay un desfalco como tal importante, porque ese dinero que entraba de los ahorradores no se quedaba en FICREA, sino se quedaba en las empresas hermanas del dueño de FICREA. Okay. Entonces es un fraude a todas luces como tal. Ya después en los procesos judiciales y todo lo que se siguió, pues esta persona, el dueño de FICREA en su momento, pues está todavía en la cárcel. Okay. El concurso mercantil sigue y todo. Ahora, ¿qué pasa con CAME en esta cuestión? Justamente, y traigo aquí algunos apuntes, y esto es como algo exclusivo que no se había dicho todavía. CAME todavía hace algunos meses había reportado cierta información a la bancaria, diciendo que ellos que tenían como tal esto, ¿no? Activos como tal pues tenían activos cercanos a los 3,000 millones de pesos, aunque, perdón, me voy a regresar un poquito. Sí, adelante. La información original que había reportado CAME a la bancaria era que tenían activos por 5,000 millones de pesos y pasivos por 4,000 millones de pesos, prácticamente. Cuando tus activos son mayores a tus pasivos, todavía no estás en quiebra. ¿Está bien? Técnicamente eso es como tal. Pero de repente la bancaria empieza a notar que le falsearon información. La misma institución. Okay. Y entonces cuando empieza a hacer el cómputo bien, el cálculo bien, el análisis correcto de cómo debe de ser de los números reales, pues tenemos que ya los activos son menores a los pasivos. Entonces ya se es una quiebra como tal. Activos por 3,100 millones de pesos, pasivos por 4,500 millones de pesos. O sea, los pasivos bien reportados, los activos es lo que está mal y que ya te cambia todo. Sí, te cambia la fotografía y es cuando ya estás en quiebra. No total, pero sí ya entras en un periodo de quiebra importante. A ver, no necesariamente es que estés en quiebra, pero ya como está la circunstancia, es evidente difícilmente que vas a afrontar tus compromisos, tus deudas, ¿no? ¿Y cuáles son las deudas? Pues prácticamente los ahorros de las personas, 1,500 millones de pesos, casi 1,600 millones de pesos en captación y casi 2,600 millones de pesos en préstamos bancarios y de otros organismos. Okay, entonces ahí también el problema también son los acreedores. Los acreedores, que entendemos que es banca de desarrollo aquí prácticamente. Ajá. Aunque eso puede ser una buena noticia porque pueden negociar y decir, al ser banca de desarrollo, pues gobierno dale un poquito más de aire para que la situación no sea tan apretada. Que eso sea lo más sobre el ahorro de la gente. Ajá, sí. Creo que es una buena noticia dentro de la terrible noticia que es. Claro, sí, pero sí es, o sea, aquí vemos un total engaño o intento de engaño a la autoridad. Claro.
también hay que revisar la responsabilidad, qué tanto fue responsable la federación, qué tanto fue responsable la autoridad, pero son cosas que ya se van a ir dando con el paso del tiempo, ¿no? Claro. Sí. Ahora, recientemente por ahí vimos que Te Creo, ¿no? Sacó unos publicados, unos desplegados en su propio portal, desligándose de la situación, pero hace no mucho yo recuerdo en posts oficiales de marketing de Te Creo que justamente decía en la parte de abajo una empresa de Kame, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí con Tecame, Te Creemos, Te Creo y todo ese revoltijo de empresas que ahora están diciendo que no? ¿A qué responde todo esto? Es como un dicho que en el dinero todo el mundo se cree tu amigo y en la soledad todo el mundo te abandona, un poco el sentido de esta cuestión. Con el tema de la fusión entre Kame y Te Creemos, la gente que operaba Te Creemos como tal, Te Creemos Sofipo, alguna fue absorbida por Kame y la parte de innovación, digámoslo así, de Te Creemos, se dedicó a crear una plataforma para dar un servicio business to business, ¿no? Que este servicio, pues crearles las aplicaciones a las entidades financieras para que pudieran ofrecer productos de captación y todo. Al ser Kame y Te Creemos, o digamos la ala de innovación de Te Creemos se convirtió en Te Creo, pues obviamente eran del mismo grupo. Y obviamente para decir que el modelo de Te Creo sí funcionaba, pues tenían que apoyarse de su empresa hermana que es Kame. Okay. Entonces la aplicación móvil de Kame era operada por la plataforma Te Creo. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? Pues obviamente en aras de no perjudicar los clientes o potenciales clientes que ya tenían la mira Te Creo, pues hace un deslinde totalmente de la situación, que no dijeron algo más que no falló nuestra aplicación, simplemente ellos nos dijeron que ya no operáramos deslindándose como tal. Entiendo que Te Creo anda muy activo en países de Sudamérica, ya de tener ahí algunos contratos donde esté operando plataformas de entidades financieras, y obviamente pues en aras de no perjudicar esta división del negocio del grupo Te Creemos como tal, pues sí tienen que deslindarse. También hay otro broker que participaba como, no intermediario, pero sí como promotor de las inversiones, que se llama Genera Más, que también a Genera Más es un tema muy, muy peculiar, porque muchas Sofipos que ha promocionado Genera Más, que decir, oye, ahorra con esta Sofipo y te vas a ganar así, muchas han quebrado, o sea, o sea Genera Más todo, de mala suerte. Sí, hay todavía de mala suerte, muchas, o sea, pues se aventó Caja Sierra Gorda. También estuvieron ahí. Bueno. Y entonces, pues la gente en no quiero decir que que no sabe, simplemente son cuestiones muy técnicas que a veces es muy complicado entender. Pues sí culpa luego a Genera Más, no, es que por tu culpa y todo, y de alguna forma tienen razón, pero la responsabilidad como tal no es total de ellos. Pero ellos lo promocionaron, entonces pues desde ese momento adquiere cierta responsabilidad, pero el culpable final no es. Sí, y a quien tienes que ir a tocar. Pero si eres una Sofipo, mejor que no te promocionen ellos. No quisiera hacer ahí como mala publicidad, pero sí son hechos, ¿no? Sí, como tal. Digamos que son cosas que pasan, que son datos curiosos. Que han pasado, sí, claro. Que ya están. A ver, te voy a mencionar una lista. Banco de FAMSA, Ficrea, Accendo, Kame, Crédito Real, Unifin. Estoy hablando más o menos de 7 años para acá. Tampoco me estoy yendo a un dato histórico, ¿no? Estamos hablando de que si bien son entidades de muy diferente índole, ¿no lo ves tú como algo de lo que ya se tendría que empezar a preocupar la autoridad? Tomando en cuenta que el tiempo en el que sucedió esto, creo que todos podemos identificar de qué estoy hablando, es bastante corto y son entidades muy grandes. Me queda claro que algunas son FOMS, otras son FIPOS, otras son bancos, pero bueno, al final temas delicados relacionados con financieras reguladas. Voy a tratar de organizar bien mi respuesta para poder dar a entender la idea que quiero transmitir. Cada una de estas situaciones tuvo sus complejidades.
En cada una de estas hubo, claro que hubo una responsabilidad de los administradores de estas entidades. Por ejemplo, en Banco FAMSA y sobre todo también en Accendo, había unas operaciones que encajaban, que ellos las presentaban que entraban dentro de tal rubro, y cuando el supervisor hacía los señalamientos, pues prácticamente le decían no deben de estar dentro de este rubro, deben de irse a otro rubro. O sea, son cuestiones muy complejas y muy particulares, pero a grandes rasgos así es. Y al final de esto, pues prácticamente cuando dejabas descobijado tal rubro, pues era donde se les veía el hueco financiero que tenían estas instituciones. En los otros me parece que cada asunto tiene su complejidad. Y no es un tema, me parece que ya tuvimos que aprender de eso y tuvimos que modificar y tuvimos que cambiar los esquemas de supervisión. No, pero sí creo que son aprendizajes que te tienen que llevar a entender que los riesgos son cuestión de que aparecen de un día para otro, y que también como tal, como supervisor, debes de tener la expertise de detectar esos riesgos. Como te decía la de FICREA, cuando detectaron el fraude como tal, el supervisor dijo, aquí hay algo que no está bien. Le hacen la supervisión y es cuando se detona todo, la intervienen y luego la revocan, y luego ya comienza el proceso de liquidación, y teniendo a este cuate, el dueño, en la cárcel junto con otras 2-3 personas que fueron como sus cómplices, con ahorradores todavía sin recuperar el total de su dinero. Ahí el gobierno, no hemos abundado mucho, ahí el gobierno utilizó 600 millones de pesos para inyectarlos al Fondo de Protección del Seguro de Depósito. Aquí ¿Es lo mismo que el IPAP? Es como equivalente al IPAF, no es lo mismo, no, pero es equivalente en SOFIPOS. Okay. Utilizaron esos 500, 600 millones de pesos para pagar el seguro nada más, o sea, no había. Aquí estamos hablando de un seguro de 500 millones de pesos, pero estamos hablando de, pues, posiblemente de 1.500.000 ahorradores por ahí así. Entonces posiblemente el gobierno le vaya a tener que meter lana ahí al seguro. ¿Qué es lo que quiero como ya para como redondear la pregunta? Los riesgos son cuestiones que se tienen que estar monitoreando constantemente, que el regulador debe de tener ese punto fino para detectar que algo no está bien en esto. Y ahí mucho habla también de la responsabilidad del regulador. En algunos casos se actúa a tiempo, en algunos no. Okay. Y entonces ahí es cuando dices, bueno, pues ¿qué se necesita para poder acotar estos riesgos? Insisto otra vez en FICREA. De FICREA para acá no se ha movido la ley. Con todo el poder político que hoy en día tiene el gobierno en turno, con el respaldo de las cámaras, y esta cuestión, es necesario, yo creo, empezar a ver qué va a pasar con estos nuevos modelos que pueden ser muy grandes, tan grandes como los bancos grandes actualmente, porque eso ya traen una atracción. ¿Y qué va a pasar? No es lo mismo la supervisión o la legislación bancaria o financiera, que me parece es buena, pero se tiene que transitar a cómo acotar estos nuevos riesgos que nacen con estas entidades que están apalancadas en un modelo totalmente distinto al tradicional. Creo que esa es la gran enseñanza que nos debe de dar todo esto, a pesar de lo doloroso que está haciendo, como en el caso de Came. Claro. A ver, ya para terminar, ¿no? Para no extendernos demasiado, la verdad es que ha estado súper interesante el tema. Creo que hasta yo he aprendido bastante sí. Con todo lo que nos has ido comentando. Me gustaría preguntarte algo ya un poquito más subjetivo. Un poquito, ¿cómo ves, primera pregunta, ¿cómo ves el momento actual del tema de la inclusión financiera? ¿Cómo ves que ha ido cambiando, ya sea para bien o para mal? ¿Cómo lo sientes tú? Y también un poquito futurear, irte 10 años adelante, y esto no es como lo vas a ver 10 años adelante, sino cómo te gustaría ver que estuviera toda esta situación de la inclusión financiera, combinándolo un poquito con la regulación para que todas las cosas funcionen. ¿Cómo te gustaría ver las cosas dentro de 10 años? Si quieres empezamos con la primera de actualmente, ¿cómo lo ves? Bueno, la inclusión financiera siempre ha sido uno de los grandes, de las grandes deudas que ha habido en México, ¿no? Todavía hace algunos años
más allá de los datos recientes que ha dado la Secretaría de Hacienda, prácticamente 50, y con base en datos del Banco Mundial, que son distintas metodologías con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, prácticamente 50% de la población adulta en México no tienen acceso a un producto financiero. Cuando, por ejemplo, en países de la región como Chile, Brasil, este indicador está arriba del 80-85%, en Brasil hasta el 94% me parece. Y ya si hablamos de economías súper avanzadas, economías de primer mundo, pues ahí la cobertura de inclusión financiera es total, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí el problema, la gran deuda de la inclusión financiera es este tema del acceso a personas que no han sido atendidas. Y por eso también vemos cómo estos jugadores tecnológicos que están entrando con mucha innovación y mucha tecnología, pues están creciendo de una manera muy importante. No es que estén atendiendo sectores totalmente que ya estaban atendidos y que se están, digamos, encimando, ¿no? Creo que están abarcando un nicho que también está llegando a la inclusión financiera. Ahora, todavía hace algunos años, 500 municipios en el país no tenían un punto de acceso en cuestión de inclusión financiera, llámese sucursal, corresponsal, terminal, punto de venta. Hoy en día con el tema del Banco del Bienestar se ha reducido a 200, por ahí así, 200 municipios, okay. Aunque los servicios del Banco del Bienestar son muy acotados, ¿no? Claro. Que, como saben, es el banco del gobierno que utiliza el gobierno para dispersar programas sociales. Sí, y entonces todavía son muy acotados, hay que ver ahí como la disyuntiva de todo esto. Ha habido un avance en materia de inclusión financiera, estos nuevos jugadores creo que están dando mucho al tema, pero sí, ya hacia el futuro y partiendo de este mini análisis que acabo de realizar, pues sí todavía faltan muchas cosas a las que debemos de transitar, empezando por la innovación, o sea, más bien por la regulación, por la regulación, que me parece que es el punto fundamental de donde se debe de partir para proteger al usuario y no haya casos o mitigar el riesgo de que existan casos como el que vemos hoy en CAME, ¿no? Y entonces, a partir de la regulación, de una regulación flexible, con controles muy estrictos, pero también que dé paso hacia la innovación y que no digan, no, ya no cerramos a esto y ya no va a haber más autorizaciones de esto, o ya no va a haber más compras de esto, pues sí se tiene que cuidar, se tiene que cuidar mucho la parte de prevención del lavado de dinero, que en toda esta ola de innovación y de inversión y todo, pues que hay los capitales, porque los maleantes están viendo dónde colocar su dinero y cuando ven que hay mucha área de oportunidad en fintech, en innovación, pues también ahí entra mucho el riesgo de lavado de dinero. Entonces son muchos puntos que se deben de acotar. Sin embargo, la industria como tal financiera y la industria tecnológica financiera, estamos en un proceso de complemento muy importante, que en algún momento va a cambiar un poco la fotografía de los bancos tradicionales que ganan tanto. En algún momento vamos a estar ahí viendo que ya las disrupciones que hoy en día están concibiendo les van a hacer mucho ruido, y es cuando vamos a ver una guerra realmente de mejores productos financieros, y eso va a dar mucho a la población, porque entre más personas tengan acceso a un producto financiero, la economía tiene más posibilidades de crecer, ¿no? Claro, y que ya se vio que no está tan fácil para los bancos. Ahí está el caso de Bineo, que no es caso para este programa, pero ahí nos meteríamos en otro programa. En otro programa totalmente diferente, pero que fue muy interesante. Fernando, te agradecemos mucho por habernos dado tu visión tan clara y tan directa sobre este tema, que si bien son temas que no siempre son sencillos de platicar, para mí es fundamental que se puedan transparentar, que se puedan ver en este tipo de foros, para que el ecosistema siempre lo tenga presente. Sí, ya veremos las noticias que surjan al respecto, y bueno, pues ahí estaremos. También cuando gustes podemos venir otra vez. Claro que sí. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Listo.